Le dice: señor presidente de la Asamblea, en sus manos está un texto que puede convertirse en una vergüenza histórica. El nombre y reputación de todos los asambleístas está en un hilo, y el orgullo de los ecuatorianos en el borde del despeñadero. Caramba, una introducción dramática. En el proyecto de ley económico urgente enviado a la Asamblea se incluye un mecanismo descarado y perverso de encubrir masivamente la corrupción ocurrida en el pasado reciente de nuestro país. Así de crudo, así de real, así de peligroso. Se establece que quien tenga capital no declarado en el extranjero pueda regularizarlo a cambio de un pago único del 1, 2, 4%, dependiendo de cuándo se realicen los pagos. Hasta puede ser de 8% si no se trae el capital al país. ¿Cómo es esto? Pero en la letra pequeña de la ley, en la disposición general segunda se lee: tampoco se iniciarán respecto de estos sujetos procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, ni por defraudación tributaria, establecido en los artículos 297 y 298, en sus numerales 6 y 15 del Código Orgánico Integral Penal. Es mucho más que una amnistía fiscal, puesto que ésta libera de multas y recargos por la declaración extemporánea, pero nunca limpia los delitos aportantes. Nunca limpia de delitos, más bien a los aportantes. La responsabilidad penal no puede solventarse mediante un pago. La cárcel no es solo para quienes no puedan pagar. Tampoco se trata de una medida con objetivo recaudatorio, puesto que los porcentajes de los pagos son ínfimos. Peor aún, se trata de un mecanismo de apoyo a la economía, puesto que tampoco es necesario traer los capitales. Conclusión. Vaya poniendo atención. Conclusión. El objetivo principal es claro y la crisis la excusa ideal. La corrupción se convierte así en el crimen perfecto, a vista y paciencia del país, que no puede enjuiciarse ni investigarse y que se lo puede disfrutar guasamente, dice. Un adjetivo que le escucho a los tiempos, guasamente. Digamos que la esposa de uno de los encarcelados aparece con 100 millones. Tras el pago del 1%, nadie podría ni preguntarle: ¿y de dónde sacó los 100 millones? Señora, si se aprueba esa norma, pregunta, ¿habría alguna manera de volver a hablar de combate a la impunidad? ¿Cómo se puede hablar de transición, de nuevo régimen, de desapego del correísmo, si se lo termina absolviéndolo de cuajo? ¿Quién podrá volver a acusar de lavado de dinero si hay una ley que lo sublima y magnifica? Ahora, en la Asamblea existe un proyecto de ley, este momento, que promete, señoras y señores, la exculpación de los corruptos. Esto dice él: ¿ese es un permiso abierto para robar? Un funcionario público, ¿por qué no roba ahorita si sabe que en estos días podrá solucionarlo todo? Los que están en este momento
por empuñar dineros de propiedad de todos los ecuatorianos, porque están ellos al servicio de la administración pública y hay oportunidad para robar. La Asamblea todavía no comete el agravio. Usted le dice en la carta, usted, señor Litardo, puede trabajar para evitarlo. En todo caso, nosotros los ciudadanos estaremos atentos para plantear la inconstitucionalidad de la ley si la Asamblea nos falla. Esta es una carta de Juan Esteban Guarderas. Se quiere cometer la barbaridad de olear y sacramentar a los fondos nacidos de la corrupción. Y no solamente de la corrupción de los que se han robado la plata, sino también de aquellos dineros que se quedan en el exterior, son los dineros de la corrupción, obviamente. Obviamente. ¿Cómo van a sacar pagando el 5% los dineros de la corrupción? Son de las triangulaciones a los paraísos fiscales. Entonces aquí hay corrupción por defraudación tributaria, por esconder las ganancias, y hay corrupción por robar el dinero, por coimas y sobornos y tener afuera. Entonces, y lo tercero, pues como hemos dicho, son dineros bien habidos. Entonces, a mí me parece que lo peor de esta propuesta del gobierno, a mí me parece que lo peor de esta propuesta del gobierno es el hecho de que si pagan el 8%, se regulariza. Esto quiere decir que la corrupción queda oleada y sacramentada y se vuelven dineros buenos, los dineros mal habidos. Lícitos. Dineros buenos, los dineros mal habidos. Esto es el colmo, porque estamos cohonestando, o para que me entienda el pueblo, alcahueteando la corrupción, mi querido amigo. ¿Y esto manda Eso el es presidente escandaloso. de la República actual? Esto es escandaloso. Esto manda a conocimiento del Congreso. Esto está en el presidente Moreno. En el proyecto que está discutiendo la Asamblea. Esto es lo que reclama entonces por favor. Juan Esteban. Entonces, estas cosas realmente tienen que ser negadas de tajo. Claro. Nadie puede ni siquiera ponerse a discutir una disposición que otros países lo han hecho y que en Colombia fue un fracaso, porque los colombianos, que tampoco son santos, que viven en la tierra, que no están en el cielo, los colombianos pagaron el impuesto y no trajeron el dinero. Pero ya quedó, esos dineros ya quedaron oleados y sacramentados. El 60% de los capitales colombianos fugados, con una ley parecida a esta, se quedó en el exterior, pero se pagó un gasto, un impuesto, lo que sea, y ya quedaron como dineros buenos, los mal habidos. Este es el fondo de la cuestión. Es una cuestión moral. Y yo no estaría de acuerdo para que se apruebe esta ley, para que traigan los capitales de afuera, los capitales mal habidos, a corromper al Ecuador. Porque el que es corrompido, el que ha robado al país, no puede traer el dinero para volverse un ángel inversor en el Ecuador. Esto es un absurdo. Nadie trae lo robado. Un angelito inversor. Nadie trae lo robado. Entonces, estamos ante un gobierno económico que no sabe qué hacer y que anda copiando cosas de otros países, pero sin ponerse a pensar, por hacer las cosas demasiado rápido, sin reflexión. Hay muchas otras medidas en este proyecto que deben ser negadas. Por ejemplo, y esto que se me atienda bien porque es una cosa muy grave, entrar a modificar las leyes de control del sector financiero y bancario. Al apuro se quiere modificar los sistemas de control de los negocios financieros y bancarios del Ecuador. Se quiere que el presidente nombre a los 5 vocales de una junta que sería lo que antes se llamaba la Junta Monetaria. Pero por favor, ecuatorianos, no se olviden que hace 20 años
precisamente por flexibilizar las leyes de control bancario en los gobiernos de Durán Ballén y de Maguad, ocurrió lo que ocurrió porque malos banqueros se robaron también la plata y 2 millones de ecuatorianos emigraron a España, a Estados Unidos, con la misma tragedia que los venezolanos estaban emigrando afuera. Entonces, en América Latina, por favor, si quieren hacer modificaciones para el control del sector bancario y financiero, háganlo despacio, con una discusión seria, para que sea estudiado, no en 30 días, en 15 días, porque ya los legisladores también se dieron la vacación de 4 días. Señor, hágame el favor. Estamos en el país del absurdo. Y entonces, yo creo que si la Asamblea aprueba estas cosas, tendríamos que exigirles que tiren la toalla. Que tiren la toalla. Como los boxeadores tiran la toalla. Eso tendríamos que exigir. Porque estarían realmente haciendo un daño al país y un daño a los ecuatorianos. Aquí no se trata de discutir cuestiones ideológicas, no se trata de perder el tiempo en derechas, de izquierdas, no. Aquí se trata de ser como verdaderos tapadores de estos goles que quieren meter la gente. ¿Quién sabe que detrás de todos estos artículos que están los propios interesados? Seguro. Disposiciones adicionales y las disposiciones generales. Cuando alguien no quiere que un texto esté demasiado analizado, quiere colar del pilón una cosa irregular, lo hace a través de las disposiciones adicionales. Y en la disposición general segunda, dice que las personas que se acojan a la amnistía fiscal que propone la ley no van a ser ni siquiera investigados, no dice enjuiciados, ni siquiera investigados por los delitos de enjuiciamiento, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que se cojan a la admisión fiscal están exculpados de la corrupción, porque el enriquecimiento privado no justificado es el principal mecanismo que hay para perseguir la corrupción. Usted dice que es más que una amnistía fiscal. Claro. ¿Por qué? Una amnistía fiscal, normalmente, una amnistía fiscal de por sí es un mecanismo horroroso, porque digamos que yo con Esteban cumplo muy bien el pago de mis impuestos, yo cumplo con la ley, y que yo después perdono a los que no han cumplido con la ley. ¿Qué le estoy diciendo yo al ciudadano cumplido? ¿Para qué cumpliste? Qué chistoso, qué divertido, qué menso que eres tú al haber cumplido la ley, porque otros que no cumplieron no tienen ningún tipo de multa de libertad. Por eso la amnistía fiscal es tan peligrosa y tan grave. Pero esto no es una amnistía fiscal, porque una amnistía fiscal lo que hace es libera de multas y recargos por la declaración extemporánea. No regulariza los capitales. Pero nunca limpia de delitos a los aportantes. Exactamente. Entonces esto no es una amnistía fiscal. Y lo más importante, lo que los ecuatorianos tienen que saber es que tampoco es una medida para reactivar la economía y tampoco es una medida para que el gobierno recaude plata. ¿Por qué? Porque los porcentajes que se ponen son tan pequeños que no son significativos. Si es que yo les hago que paguen 1%, y esa es la cuota con la que yo limpio, esa es la cuota supuestamente recaudatoria. 1% de 28,000 millones son 280 millones. 280 millones no llega a ser la tercera parte de un mes de lo que cuesta los salarios de los funcionarios durante un mes, ni la tercera parte. Entonces esta medida no tiene un objetivo de recaudar. Sí, ¿no? No tiene, porque si pagan no es nada significativo. Y lo segundo, el objetivo es blanquear, entonces. Es blanquear el capital. Y segundo, hay gente que puede decir, sí, pero cuando la plata llegue al país, como la plata va a llegar al país,
eso va a incentivar en los comercios y va a haber más consumo y tal. Mentira, porque la ley dice que no es necesario traer los capitales. Entonces, ¿qué puede pasar? Al día siguiente de esta ley, una persona puede aparecer con yates, nadie le puede preguntar de dónde sacó la plata, nadie le puede ni siquiera preguntar, y luego ni siquiera tiene que traer la plata al país, y el país tampoco, y el fisco tampoco es que se va a recordar cantidades significativas. Es una medida de exculpación a la corrupción. Entonces al gobierno le han desmontado unos señores dirigentes con plumas en la cabeza el tema de la eliminación de los subsidios. Comparto con los criterios ya expuestos por el economista Herrera. Entonces el país no tiene más recaudado y seguimos subsidiando no solo al contrabando, que es nefasto, a la gente clase media, a la gente pudiente del país, le seguimos subsidiando la gasolina extra. Y también a las empresas de transporte, en el 90% empresas rentables. Y si no, que nos llamen algún día estos micrófonos y nos digan qué empresa de transporte le va mal. Nosotros hemos hecho un estudio de 63 empresas de transporte. Todas tienen rentabilidad. Entonces, al gobierno le desmontaron esto. Muy bien. Del Parlamento, el parlare, el conversare, no funciona nada, Gonzalo. Ya verá lo que pasa con la asamblea este viernes. Hasta este viernes pueden sesionar, hasta sábado, digamos. Se termina el plazo. Y se termina el plazo. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Va a ser un Frankenstein. Si no, le rechazan al gobierno las medidas. Muy bien, entonces nos quedamos también sin tributos. Se equivocan quienes dicen que esta ley no era recaudatoria. Y me sorprende algunos asambleístas que dicen, es que la norma es recaudatoria. Toda norma tributaria es recaudatoria, Gonzalo. Es un absurdo. Quienes hemos estudiado derecho tributario sabemos que al ser una norma tributaria tiene un único objetivo, recaudar. Tercero, ¿sabe qué me preocupa por mi país? Que lo que se viene, Gonzalo, es la venta de los activos del Estado. Y de esto todavía no hemos conversado. Si no le damos flexibilidad en el tema de combustibles, no hay reforma tributaria, viene la venta del gallinero. Rapidísimo, ya nos comimos los huevos. Los huevos era el petróleo. Ya nos comimos la gallina. La gallina fue la recaudación fiscal excelente en la última década. Ahora nos vamos a vender y nos vamos a comer el gallinero. Y este país se va a quedar en soletas. A propósito de ese artículo, Gonzalo. Me encantó el último punto.